Dios nos dará una palabra en este día. Amado Padre que está en los cielos, gracias por su Hijo Jesús, que 3 años y medio estuvo en esta tierra y revolucionó este mundo entero. De Él predicamos porque Él es el que salva. Él ha salvado nuestras vidas y hoy estará salvando almas en el mundo entero. Donde ese hombre, donde esa mujer predican la palabra, en diferentes lugares, en hogares, en templos, en yardas y en todo lugar. Allí, Señor, que las almas confiesen a Jesucristo como su Señor. Espíritu Santo, sea usted convenciéndola. Mucho conocimiento teológico puede haber, pero si usted, Espíritu Santo, no trata con ese hombre, nadie podrá salvarlos. Tenga misericordia y haga con él un hombre nuevo y una mujer nueva. Hoy predicaremos esta palabra para su gloria y para la edificación de nuestra vida, y que mientras predicamos esta palabra sea usted tratando con nosotros, ayudándolos a reflexionar, a entender, que ella nos hable, que ella sea tratando con cada uno de nosotros, Dios mío, como solamente usted lo puede hacer. Su palabra es viva y habla, y hoy hablaremos de ella. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga más. Por favor, vayamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. A Dios sea la gloria. Capítulo 15. Una vez más le damos la bienvenida a mi hermano Ricardo y a su familia. Que Dios le bendiga. Su esposa estuvo también en el ayuno ayer. Amén. Son ayunos completos, hermano. Duelen, pero traen gozo después. Capítulo 15, ¿lo tenemos? Vamos a leer del versículo 11 al final. Dice la Biblia, la palabra de Dios, verso 11, capítulo 15, Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra escrita. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Háceme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tomemos asiento, por favor. Yo creo que es mi primera vez que voy a predicar en 20 más de años en de este escrito, y lo voy a enseñar. Hay algo escondido poderosísimo aquí, muy poderoso. Yo no sé si recientemente usted ha leído el capítulo 15 de Lucas, pero si no lo ha leído recientemente, se lo dejo de tarea que lo lea en casa. En sus inicios del capítulo 15 nos habla de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y nos habla del hijo pródigo. Queriendo decir que el capítulo 15 nos habla de 3 perdidos. ¿Y por qué es que Jesús es Dios también? Porque Jesús habló de estas 3 parábolas de esa manera tan seguida aquí en el capítulo 15. Usted ve en sus inicios la parábola de la oveja perdida, luego viene la parábola de la moneda perdida. Pero la pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús enseñó de estas 3 parábolas de esa forma, tan seguida, la una con la otra? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús a la gente de su época, a los líderes de su época, al pueblo de Israel? ¿Qué quiso decirles con estas 3 parábolas enseñadas? Y específicamente hablando de perdidos, pues la respuesta es: el Señor quiso exhortar a 2 grupos, llamados los grupos de los escribas y los grupos de los fariseos. Los quiso exhortar porque estos grupos de los escribas y de los fariseos eran los que señalaban a Jesús y decían: miren a su Jesús, miren a su Salvador, entrando a las casas de los pecadores, comiendo con ellos, comiendo con los publicanos, comiendo con los pecadores. Decían los escribas y los fariseos. Entonces él quiso enseñarles, él quiso exhortarles
a través de la parábola de la oveja perdida, a través de la parábola de la moneda perdida y a través de esta grande parábola del hijo pródigo. Y él quiso enseñarle a los líderes religiosos de su época que por muy harto conocimiento que ellos tenían, en ellos no había ni una pizca de misericordia por los perdidos. Y eso es lo que quiere enseñarles el Señor. Entonces le habla a los dos grupos. Le habla a ¿quiénes? ¿A cómo? Escribas y fariseos. Le habla a esos dos grupos. Dos grupos que no tenían, pero nada, absolutamente nada de misericordia por los perdidos. Yo quiero que usted abra su corazón, porque nosotros podemos estar cayendo, digo nosotros, el tabernáculo y la iglesia en general, puede estar cayendo en esta religiosidad que cayeron los escribas y cayeron los fariseos, con un harto conocimiento de un lado y con otro harto conocimiento de otro lado, como lo está la iglesia, los cristianos en el tiempo de hoy. Pero no tenemos en muchas ocasiones ni una pizca de misericordia por los que se pierden. Y por eso levantamos pequeños grupos de evangelismo en las congregaciones para que ellos sean los que vayan, mientras los demás escribas y fariseos. Qué bonito está todo. Pues prepárese hoy. ¿Por qué? Porque el Señor con estas tres parábolas le viene a hablar a los perdidos. Tres perdidos. ¿Cuál es el primer perdido? Segundo perdido. Y tercer perdido, el pródigo. Y perdido no solamente es el borracho, el drogadicto, el alcohólico, el pandillero, el asesino, el narcotraficante, el fornicario, el adúltero, el ladrón. Perdido no solamente son ellos. Perdido es todo aquel que creyendo estar en Cristo se pierde, está perdido. Perdido es todo aquel que creyendo estar salvo en una congregación está. Perdido es todo aquel que aunque sea un predicador como este predicador, está perdido. Ese también es un perdido. Pues esta parábola nos va a enseñar a nosotros muchísimo hoy. Porque hay perdidos de un lado y hay perdidos de otro lado. Pero le traigo ese tema. El padre y sus hijos. ¿Cómo se llama mi tema hoy? Les hablaré nada más de 3 versículos en este culto, y en el segundo servicio hablaré de lo demás. Hoy hablo del 11, del 12 y el 13. El padre y sus hijos. Capítulo 15, versículo 11. ¿A quién se refiere o a quién representa el hombre de esta parábola? ¿A quién representa el hombre de esta parábola? ¿A quién representa el hombre de esta parábola? Fuerte, cántelo, adórelo. ¿A quién representa el hombre de esta parábola? Sí. Sí. A Dios, mi Padre. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién es ese hombre? Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, y les repartió los. Bueno, tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Hablaré del mayor ahora mismo.
¿A quién representa el mayor y a quién representa el menor? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Bueno, hablando del hijo mayor, representa a los escribas y fariseos. El hijo mayor representa a los escribas y fariseos. ¿Lo está grabando? ¿Lo está metiendo el corazón? ¿A quién representa el hijo mayor? Escribas, un grupo de personajes con un harto conocimiento. Para los que estudiaron primer año, están en primer año. Escribas, expertos en hacer traducciones, copias, manuscritos, interpretar los escritos, interpretar las escrituras. Ni más ni menos que maestros de la ley. Eran grandes personajes, pero estos grandes personajes llamados escribas no tenían ni la más mínima misericordia. ¿Para quiénes? Para los perdidos. Hoy tenemos muchos escribas cristianos con un harto conocimiento en las escrituras, pero no salvan a nadie. Se graduaron de institutos, son licenciados, son maestros de colegios y de institutos, pero no salvan a nadie, no se ganan a nadie. Pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo y todos los meses y no se han ganado una alma. Hermano, esta parábola duele el corazón, porque el hijo mayor representa ¿a quién? A escribas y fariseos. Y le estoy dando una explicación de quiénes son los escribas. Hombres letrados. Y estos hombres letrados les importaban los perdidos. Y esa es la era de la iglesia hoy. La era de la iglesia es la era de la iglesia de los escribas. Y también la era de la iglesia de los fariseos. Hay mucho conocimiento, pero hay muchas almas perdidas y no hacemos nada. Oiga que lo estoy pluralizando. No hacemos nada. Si a duras penas los estamos salvando nosotros. Y se va a poner mejor. ¿Y qué dice el verso 12? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió. Hago un repaso. ¿A quién representa el hijo mayor? ¿A quién representa el hombre de esta parábola? A mi Padre, a Dios. Representa a los escribas y fariseos. Ya expliqué los escribas. Expliquemos entonces a este otro grupo influyente. Un grupo influyente llamado los fariseos. Influyente en la religión y en la política. Influyente. Lo que ellos decían se escuchaba en la religión y se escuchaba en la política. Los fariseos, este grupo influyente del que nos habla, que representa el hijo mayor en esta parábola, se enfocaban estrictamente en guardar las tradiciones y la ley. Los fariseos, ellos estrictamente se enfocaban en guardar las tradiciones y la ley.
Pues es lo que vivimos hoy. Nos enfocamos en guardar tradiciones. Lo que me enseñó mi padre, mis padres, mis abuelos, que tengo que celebrar esta fiesta, son tradiciones, y tradiciones son costumbres y prácticas que se celebran por herencias generacionales. Y los fariseos eran expertos en esto. Tenían que, porque eran escuchados, que todo mundo tenía que celebrar tal cosa. ¿Qué fiesta viene ahorita? Yo no sé qué fiesta viene ahorita, octubre quizás, o Semana Santa. Bueno, hay que celebrarla porque los fariseos dicen que hay que celebrarla. Tradiciones. Nosotros no tenemos por qué celebrar tradiciones, hermano. El cristiano no tiene por qué celebrar tradiciones. Si no está en la Biblia, se llama tradición. Se llaman costumbres, se llaman prácticas enseñadas de generación en generación. Yo no le estoy enseñando a Catherine, a Jackson y Osea que celebren el Día de la Madre, que celebren el Día del Padre, que celebren el Día del Hechicero, el Día del Brujo, que celebren el Día de los Enamorados, que celebren el Día de la Navidad. Yo no les he enseñado eso porque son tradiciones. Yo les enseño todo lo que dice la Biblia, que hay que celebrarlo. No tradiciones, porque nosotros no venimos por tradiciones, perdón, hermano. Pero bueno, ese es para otro tema. A la orquesta no le gusta esta canción. Entonces los fariseos se enfocaban ¿en qué? En guardar las tradiciones y ¿qué? Y la ley. Ellos guardaban la ley. Y ellos exigían al pueblo que guardaran la ley. Le exigían. Y ponían cargas al pueblo que ellos no podían llevar ni mover con un dedito. Hay veces que los pastores ponemos cargas a las iglesias y nosotros, ¿me entiende? Panza arriba. Y hagan, hermano, hagan. Y así eran los fariseos. Pues esta es la era del fariseísmo hoy en día. Lo que se está viviendo en estos tiempos. Entonces el hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos. ¿Recuerda usted de la parábola del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 en adelante, donde dice que dos hombres subieron al templo y uno era, sí, ese, y el otro también ese, un fariseo y un publicano? Subían al templo, dice, y mientras subían al templo, dice que se pusieron a orar. Allá en el templo se pusieron a orar. Y cuando el fariseo oraba en el templo, dice que le decía: Dios, de pie. Yo por eso, yo no creo que hay que tirar, que hay que venir de un solo y de pie, no. Aunque tengamos artritis, yo creo que hay que tirarse de rodillas ante Dios, reconociendo que aquí a Él hay que ponérsele de rodillas. Y después de que las rodillas se cansen, entonces ya puedo ponerme en pie. Pero primero tengo que postrarme, pues. Y este fariseo de pie: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. No, yo no soy como los demás hombres, Señor. Yo no me parezco a ellos. Yo no soy como esos hombres ladrones, como esos hombres injustos, como esos hombres adúlteros. Yo no soy como ellos, Señor. Mucho menos soy como aquel publicano que está orando con vos allá. Oiga el yo, Dios, ayuno 2 veces por semana. Manda los demonios que quiera, que aquí respetan a este hombre.
Como que si el poder está en el dejar de comer. El poder está y sigue estando en aquel que murió y resucitó al tercer día. Oh, Dios mío, alabado sea Dios en esta hora, hermano. Ayuno 2 veces por semana. Y aparte de eso, Dios, no soy como aquel publicano. Yo sí te doy los diezmos. De todo lo que gano, yo te doy los diezmos, Señor. Bueno, y está haciendo un derroche de ¿qué? Un derroche de orgullo, ¿verdad? Porque, hermano, si le vas a dar a Dios, dale a Dios. Pero no se lo cuentes al paisano. Deja al paisano en paz. Si le va a dar a Dios, déselo a Dios. Y por eso aquí ya no estamos recaudando ofrendas, porque todo este estudio, porque pues me he dedicado pues a estudiar. Y todo esto lo tengo desde muchos años. Y gracias a mi hermano Carlos Canales, que con él se congrega en la tarde, estudiante del Instituto Bíblico, y siempre me decía: pastor, enséñele a la iglesia. Usted tiene para enseñar, enséñele. Bueno, y las palabras me hicieron herida, pues. Y por eso este año estoy comenzando desde enero enseñando. Aunque más gustan los cultos como anoche, ¿verdad? Entonces, este fariseo entregaba los diezmos y gritaba, lo contaba a todo el mundo. Mire, si va a ayunar, hermano, y es un ayuno personal y no es congregacional, tranquilo, ayune, no se lo cuente a nadie. Adore a Dios, exalte a Dios y glorifique su nombre. Aunque ya no aguante el hambre, exalte al que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor, hermano. Así es que, por lo tanto, este fariseo hace una representación hacia ese hijo mayor. Pero vamos a mi punto número 2. Capítulo 15 de Lucas. Mi punto número 2, el hijo menor representa ¿a quién? A los publicanos y pecadores. El hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores. ¿Quiénes representaba el hijo mayor? ¿Quiénes representa el hijo menor? Los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran hombres que trabajaban para el imperio romano en Israel. Y el imperio romano en Israel era el que tenía a los judíos asfixiados. Los tenía bajo la planta del pie. Los asfixiaba con los impuestos, con los tributos. Y estos judíos, para ganar, para quedar bien con los romanos, por eso en Apocalipsis Dios a través de Juan dice que hay judíos no judíos. Y hasta hoy hay judíos no judíos. Judíos no judíos quiere decir aquellos que no aman a Israel. Entonces se pasaban y trabajaban para el imperio romano cobrando los impuestos, no los romanos, sino los de su propia raza, su propia sangre, a sus compatriotas. Y ellos eran los primeros en pagar los tributos y después sacaban todo el dinero que pagaban de los tributos y ganaban mucho más porque le ponían más dinero a los impuestos y se robaban todo ese dinero. Así es que estos hombres llamados publicanos no eran bienvenidos a la comunidad judía. Ellos eran excluidos de la comunidad, de la sociedad, del resto de los judíos. Eran excluidos y no podían entrar a la sinagoga. Estaban excluidos de la sinagoga. Pero usted va a decir, pero pastor, ¿por qué? Bueno, al menos ya le dije una. ¿Eran qué? Corruptos. Eran
corruptos. Aparte de ser corruptos, eran excluidos de la sinagoga. ¿Quiénes? Eran excluidos de la sinagoga porque tenían que mezclarse con gentiles, con prostitutas, con pecadores. Y los judíos no les gustaba eso. Así es que los excluían. Ustedes no pueden entrar aquí a adorar a Dios así como están, con las manos sucias, llenas de sangre, llenas de pecado, llenas de... No, ustedes no pueden entrar acá. Y los excluían. Ellos sabían que los judíos estaban en su derecho, porque a Dios no se puede venir así. Hermanos, a Dios hay que venir con manos limpias, con corazón puro. A Dios no se le puede engañar. Que vengo de acostarme con el fulano y con la fulana que no es mi esposa, que no es mi esposo, que en pecado de fornicación y aparentar aquí. No, a Dios no. Porque nosotros no lo sabemos todo, pero Dios sí lo sabe todo. Alabado sea el Señor en esta. Bueno, entonces estos eran excluidos. No podían entrar. Porque si acostaban, porque se reunían, porque se asociaban, porque tenían que estar allí metidos con todos estos, y entonces los excluían. A este grupo se le llama entonces publicano. Mencione un publicano en la Biblia que usted conoce. Mateo. Sí, Mateo era un publicano. Oiga bien, ¿por dónde lo estoy llevando? Mateo era un publicano. Se juntaba con los gentiles, con las prostitutas, con los pecadores, y te tocaba, y abrazaba, con tal hubiese. Que no importa, mientras haya dinero, olvídese, vámonos. Entonces, estos publicanos representan a estos corruptos. Como hoy tenemos policías corruptos, diputados corruptos, alcaldes corruptos, presidentes corruptos, y siga la lista. Profesores corruptos, pastores corruptos, evangelistas corruptos, y sígale poniendo más. Estos publicanos eran tremendos, pues. Pero ahí dice, el hijo menor representa a los publicanos y pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Pues todo aquel que no era publicano era un pecador. El pecador es el que anhela siempre estar en los deleites de este mundo, en los deseos de este mundo. Ese es un pecador. El pecador no quiere aceptar a Cristo en su corazón, porque él sabe que Cristo le va a cambiar su corazón, y él quiere los deseos de este mundo todavía. Si es un pecador, quiere andar de pecado en pecado. Pues eso éramos nosotros, pecadores. Ay, perdonen, los ofendí. No, yo no pensé que le estaba hablando a ángeles acá. Mejor hubiera dicho amén yo. Ahora les enseño qué es pródigo. ¿Qué es pródigo? ¿Qué es pródigo? ¿Por qué la parábola habla del hijo pródigo? Una vez que ya enseñamos a quién representa el hombre de esta parábola, el hijo mayor y el hijo menor, y dar una pequeña explicación de eso. Pero el pródigo, ¿quién es un pródigo? Un pródigo es alguien que despifarra. ¿Entiende la palabra despifarrar? Que despifarra el dinero que es suyo y también el que no es de él. Muchos de ustedes tienen tarjetas de crédito y están hasta la coronilla por ser pródigos, por ser despifarradores. Ese es un pródigo. El que malgasta sus bienes y malgasta los bienes de los demás. Ese es un.
Y por eso muchos tienen la tarjeta hasta aquí y están estresados y que ni se congregan porque hay que estar trabajando para pagar la tarjeta, para pagar el carro nuevo que sacó. Ese es un pródigo. El pródigo se va al dealer, agarra un carro de $90,000 y está hasta... No, ya ni a la coronilla, se ahogó ya. Se ahogó ya. Ese se llama pródigo. Y anda sacando pecho con su camioneta allí. Pero ahora tiene que comer menos ahora. Bueno, porque el pródigo es un despilfarrador, una persona derrochadora que no piensa. Y no solamente derrocha lo de él, también derrocha de los demás. Ahora que le expliqué pródigo, ¿se da cuenta por qué este pródigo? No es sinvergüenza, sino que es un despilfarrador. Es un despilfarrador. Después se come las uñas. Sus hijos sufren, su familia sufre por culpa de él. Un pródigo como esposo, su familia sufre. Un pródigo como esposo, su esposa sufre. Porque ese pródigo no le quiere comprar ni vestido a su esposa. Su esposa no puede ir a comprar porque es un pródigo, nunca hay, siempre estamos menos de menos. Menos. Y menos es nada, y nada menos nada es nadita. Ay, hermano, ya no quiero ser pródigo. Bueno, vamos al verso 12. Verso 12 y verso 13. Mire lo que dice el 12 y el 13. Y el menor de ellos dijo ¿a quién? A su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió. Quedémonos un ratito allí. Pero ¿cómo es eso? Hermano, sí. Los bienes del padre se llaman herencias. Diga herencia. La herencia no se da mientras el padre está en vida. La herencia se entrega cuando el padre se petatea. Muchos hijos quieren que el padre se petatee para quedarse con los bienes y despilfarrar todos esos bienes. Pero se dan hasta que el padre muere. Pero este está pidiendo la herencia estando el padre vivo. Entonces ahí sí podemos entrar a la palabra que dijo el hermano. ¿Qué le dijo? Sinvergüenza. Está pidiéndole al padre cuando está vivo. No se puede. Pero mira lo lindo de esto, hermano. ¿Qué dice después del punto y coma? ¿Y qué pasó? Y le repartió. Hijo, ¿por qué quieres que te lo dé? ¿A dónde vas a ir con este dinero? Es que voy a ir por allá. Mi amigo me dijo que hay una provincia, un pueblo, una ciudad linda. Pero hijo, lo vas a malgastar. No, pero dámelo. ¿Y qué hace el padre? El padre es Dios. Aquí el padre es Dios. Entonces el padre dice: pues hijo, si usted los quiere, yo se los voy a dar. Pero yo ya le aconsejé. No, pero ¿qué? No, pues entonces se lo voy a dar. ¿Y el padre qué hizo? Se lo dio. Oye, ese padre. Vamos 13. No muchos días después, ¿qué pasó? No muchos días después, juntándolo todo lo que le dio el padre, el hijo menor, se fue a una provincia, a una ciudad, a un pueblo apartado. Y allí, ¿qué?
Eso, esa palabra quiere decir pródigo. Esa palabra es que quiere decir como pródigo. Allí desperdició, porque el pródigo lo que hace es derrochar. Ahí está. ¿Cómo dice ahí? Desperdició sus bienes, despifarrapó sus bienes, viviendo perdidamente. Hay muchos hijos, papi, yo ya no quiero estar en esta casa, yo ya me quiero ir. Si quiere libertad, déjalo que vaya, déjalo que se vaya. Ay, Pastor Rafael, usted no tiene ni una mínima chispita de misericordia. Pero llámele la atención a este padre que está aquí. Este padre no andaba ahí. Ay, mijito mío, un piquito. No te vayas, cariñito mío. Hoy de aquí para adelante te voy a hacer la mejor comida que tú quieras. Te voy a llevar al mall que compres ropa, pero no te vayas. ¿Le estás haciendo un bien? No. Sí. Ay, número 4. Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad. Repito, Dios jamás detiene a un hijo rebelde. Lo deja marchar para que aprenda de su propia necedad. Muchos de ustedes tienen hijos rebeldes y ahí los tienen en casa todavía, oliendo a marihuana, y así está la casa, el cuarto, oliendo a marihuana. Oliendo a marihuana el cuarto. Ahí viene todo fornicado, se acostó la noche con esa muchacha que le pagó 100, que le pagó 150, y ahí viene a la casa, ay, mi chulo hijo. Y viene a infectar la casa con espíritu de fornicación y de droga. Pero es mi hijo, ahí tengo que tenerlo en casa. Pero este padre me enseña a mí que si este hijo no quiere hacer las cosas como se deben de hacer, para afuera. Usted no quiere servirle a Dios, pues para afuera, busque. Este es el padre que me enseña eso. Ay, pastor, yo no lo creía así a usted. Pues a mí no me cree así, pero yo sí le creo a este padre. A este padre me dijo el hijo menor, me quiero ir por allá, pero después de aconsejarlo el hijo no quiso, pues entonces váyase. Porque nadie va a aprender si primero no pasa por su propia necedad, si primero no vive su escuela, si primero no tropieza en sus propias piedras. Y lo manda. No, usted dice, pastor, ahí está equivocado usted. Vamos, libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 81, versículos 10 y 12. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, ¿cómo dice? Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Este padre soltó a Israel. Hablando de Moisés, levantó a Moisés
lo envió al faraón, se enfrentó al faraón, los sacó al pueblo de Egipto, los hizo cruzar el mar rojo, los guió por el desierto. Una presencia de Dios por el día y la presencia de Dios por la noche. Ahí los guió Dios, los llevó a Canaán. Allá en Canaán los vistió, los engrandeció, se engordaron tanto, y cuando se vieron hermoseados, gordos, y se vieron que ya eran otro pueblo que les respetaba a todo mundo, se alejaron del Padre. Y el Padre les dijo: pero ¿cómo me van a hacer eso? Yo los saqué de Egipto, yo los hice cruzar el mar rojo, yo los guié por el desierto, yo los metí a mi tierra, ahí los engrandecí, ahí los di a conocer a las naciones, y hoy dicen que me dejan. Sí, ya no queremos nada de ti. ¿Qué hizo el Padre? Lo soltó. Lo soltó. No, pero ahí nosotros tenemos al marihuaneado en la casa, al borracho en la casa, y en la mañanita la mami haciéndole una sopa de huevito al borracho porque vino pisteado, porque otro día está pisteado, está de goma. Hay que hacerle una sopita de algo allí para atender al niño. Ay, niño, que hasta canas tiene. Cuando te maten ese hijo allá afuera, tú vas a ser el culpable. Porque el hijo tiene que aprender allá afuera de su propia necedad. De su propia necedad tiene que aprender allá afuera y regresar. Ustedes eran pródigos, yo fui pródigo. Yo fui pródigo, yo dejé a mi padre y a mi madre. Mi madre, siendo yo un pequeñito, adolescente, joven, me dijo: no te vayas, hijo. No, mami, yo me voy, ya no quiero estar aquí. Me fui. Cuando yo llevaba año y medio de estar en Belice, yo le hablaba a mi mamá: mamá, ¿cómo está, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú cómo estás? Yo deseaba que mi mamá me dijera: regrésate, hijito mío. Yo no deseaba en mi corazón que mi mamá me dijera: regrésate, chulito, regrésate. Nunca me dijo eso. Siempre me dijo mi mamá: ¿y cómo estás tú? Llevo más de 35 años fuera de mi casa, y lo mejor hubiera sido estando allá. Sufrí, padecí, lloré, le llamaba a ella para que me dijera: hijo, venite, te extrañamos. Nunca me dijo: te extrañamos. Aprenda, hijo. Si usted tomó la decisión, váyase. Una vez llegué a Honduras y le dije a mi mamá: mamá, perdóname el día que me fui de aquí, nunca hubiera salido. Yo sabía que te iba a escuchar esas palabras, me dijo. Para eso hay que dejar al hijo. Para eso hay que dejarlo. Nosotros queremos tener más misericordia que el Padre. Y el hijo no cambia mientras lo tenga todo en casa. No cambia. No quiere venir a la iglesia, no quiere servirle a Dios. Le das techo, no paga nada, ahí está, no va a cambiar. Déjalo que vaya a pagar renta, que vaya a ver por su comida allá afuera, que vaya a lavar su ropa allá afuera, que vaya a ver cómo es la vida allá afuera. Entonces va a regresar arrepentido el hijo. Y de eso voy a hablar en la tarde, del hijo que regresa. Del hijo que regresa. Nosotros somos culpables que nuestros hijos hagan lo que quieran en casa, pero el culpable somos nosotros los padres. No, pastor, que cómo va a creer. Primera de Samuel, capítulo 2, dice que Elí dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Sacaban los pedazos de carne que le correspondían como ofrenda a Dios y a los sacerdotes. Y dice que acostaban con las mujeres en las puertas, la puerta del templo, a fornicar y adulterar. Ahí se acostaban, y Elí solo les decía: hijo, ¿qué es esa mala fama que yo estoy escuchando de ustedes? Eso no está bueno, hijos. No pueden seguir haciendo eso porque si el hombre peca con el hombre, los jueces le solventan el problema. Pero si un hombre peca contra Dios,
No hay hombre que pueda hacer algo. Pero solo eso les decía. Así estamos los pastores hoy en día. Los pastores, los hijos están en pecado y aquí están en los instrumentos. Y no importa, y los tienen en los altares. Pues no, hermanos, este pastor no va a hacer eso. No, y con ninguno de los de aquí yo no hago eso. Tapar pecados no hago. Quiero ser un padre para ustedes y enseñarles cómo se hacen las cosas. Pero no vamos a tapar la olla para que no salga el humo de ahí. Vamos a destaparla para que la persona pueda ser restaurada. Pues, ¿qué tenía que hacer Elí? ¿Qué tenía que hacer Elí? Sacarlos del ministerio. Sacarlos del ministerio. Vayan, pecado quieren, váyanse a pecar. Fornicar quieren, no quieren servir a Dios, salgan, pero no van a vivir más en esta casa. Fuera, váyanse. Y de eso vamos a hablar en la tarde. Del hijo que regresa. Padre, te doy gracias en esta hora por enseñar a su pueblo basado en esta parábola del hijo pródigo. Señor, usted es el Padre que corrige con vara y corrige con cuerda de amor. Señor,